Qué bendición estar de nuevo aquí con ustedes para predicar la palabra de Dios. Es un honor y un privilegio realmente siempre. Y ya ustedes saben, siempre con temor y temblor sobre todas las cosas. Hemos estado durante las últimas semanas recibiendo la palabra de Dios a través del profeta Oseas, ¿verdad? Y se ha estado predicando una serie de mensajes que tienen que ver con esa palabra que Dios le dio a este profeta para el pueblo de Israel en aquel tiempo y para nosotros en este tiempo también. Y hoy continuando con dicho tema, ¿verdad? Y con dicha serie, vamos a predicar un mensaje que lo he titulado Un llamado a permanecer. Y podemos buscar en nuestras Biblias en Oseas 12 al 13:6. Vamos a quedarnos en el 6 y vamos a leerlo para orar y que el Señor nos hable a través de su palabra. Dice así la palabra del Señor. En Oseas capítulo 12. Israel se alimenta de viento y persigue sin cesar al viento del este. Multiplica la mentira y la violencia. Hacen además pacto con Asiria y el aceite es llevado a Egipto. El Señor también tiene pleito con Judá y castigará a Jacob conforme a sus caminos. Conforme a sus obras le pagará. En el vientre tomó a su hermano por el talón y en su madurez luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le pidió su ayuda. En Betel lo encontró y allí él habló con nosotros. Sí, el Señor Dios de los ejércitos, el Señor es su nombre. Y tú, vuelve a tu Dios, practica la misericordia y la justicia y espera siempre en tu Dios. A un mercader en cuyas manos hay balanzas falsas, les gusta oprimir. Israel ha dicho, ciertamente me he enriquecido, he adquirido riquezas para mí. En todos mis trabajos no hallarán en mí iniquidad alguna que sea pecado. Pero yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. De nuevo te haré habitar en tiendas, como en los días de la fiesta señalada. También he hablado a los profetas y multipliqué las visiones, y por medio de los profetas hablé en parábolas. Hay iniquidad en Galat, ciertamente son indignos. En Gilgal sacrifican toros, sí, sus altares son como montones de piedra en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a la tierra de Aram, e Israel sirvió por una mujer, y por una mujer cuidó rebaños. Por un profeta el Señor hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Israel le ha irritado amargamente, por eso su Señor dejará sobre él su culpa de sangre y le devolverá su oprobio. Capítulo 13. Cuando Efraín hablaba, reinaba el temor. Se había exaltado a sí mismo en Israel, pero por causa de Baal pecó y murió. Y ahora continúan pecando. Se hacen imágenes fundidas, ídolos con su plata, conforme a su pericia. Todo ello obra de artífices. De ellos dicen que los hombres que sacrifican besen los becerros. Por tanto, serán como niebla de la mañana y como rocío que pronto desaparece, como paja aventada de la era y como humo de chimenea. Pero yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No reconocerás otro Dios fuera de mí, pues no hay más salvador que yo. Yo te cuidé en el desierto, en tierra muy árida. Cuando comían sus pastos, se saciaron. Y al estar saciados, se ensorbeció su corazón. Por tanto, se olvidaron de mí. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que has hecho. Gracias por ser el único Dios verdadero. Gracias porque esta palabra nos recuerda quién eres tú, Señor, y quiénes somos nosotros. Te pido ahora, Padre, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de ella, Señor, y que podamos salir de aquí edificados y convencidos, Señor, de que debemos permanecer en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén. Si ustedes ven a través de todas las predicaciones anteriores que se han llevado a cabo sobre este libro, este profeta, el Señor ha estado todo el tiempo confrontando a Israel con su pecado, ha estado confrontando a Israel con su conducta, ha estado confrontando a Israel con el haber ido a adorar a otros dioses, pero toda esa confrontación viene ligada a una recordación y a una llamada de atención, a una amonestación constante de quién es Dios. Y si hemos visto a través de todos los capítulos que se han predicado aquí anteriormente, hay una amonestación al pueblo, hay una llevar a cabo una conducta, llevarla afuera, esa conducta pecaminosa, alejada del pueblo de Dios. Y luego de eso siempre Dios vuelve a decir quién es Él y recuerda el pacto que tuvo con ellos. Ahorita en la clase bíblica estamos hablando y el pastor habló de todos los pactos que Dios ha llevado a cabo a través de la historia, porque Dios es un Dios de pactos, ¿verdad? Y si ustedes ven todos esos pactos, ¿por quién ha sido violado esos pactos? Por nosotros han sido violados esos pactos. Porque Dios es bueno, Dios es santo, Dios no va a violar los pactos. Quienes los violamos somos nosotros. Y si ustedes ven en lo que hemos leído en esta mañana, vemos cómo Israel de nuevo se ha alejado de ese pacto. Cómo Israel de nuevo se ha alejado del único Dios verdadero, ¿verdad? Por eso entonces es que el Señor hace un llamado a permanecer. Pero primeramente, para ir puntualmente sobre unos textos específicos y unos mandatos que hay en los textos que hemos leído, podemos ver en el versículo 6 del capítulo 12 cuando dice, y tú vuelve a tu Dios, practica la misericordia y la justicia y espera siempre en tu Dios. Por lo tanto, el primer llamado, ¿cuál es? Un llamado a regresar, ¿verdad? Vuélvete a tu Dios, practica la misericordia y la justicia y espera siempre en tu Dios. Cuando vemos que el Señor nos manda a volver a Él y dice practica la misericordia y la justicia, es porque cuando estamos de espalda a Él, no estamos practicando la misericordia y la justicia, sino todo lo contrario, ¿verdad? Nos ponemos injustos, no somos misericordiosos, no amamos al prójimo como nosotros mismos, ¿verdad? La palabra vuélvete en este contexto es que aléjate del pecado, ¿verdad? Aléjate de la maldad. Es concebido como regresar a Dios desde una ubicación. ¿Dónde estamos nosotros ubicados primeramente? Alejados de Él, en pecado, de espalda a Él. ¿Y qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice el Señor? Vuélvete, enderézate, yo estoy aquí, mírame. ¿Por qué? Porque lo que hemos dado a la espalda hemos sido nosotros, como el pueblo de Israel lo estaba haciendo en aquel momento. Y entonces, a veces cuando estamos alejados de Dios, tomamos decisiones sin Dios. Y luego lo responsabilizamos por las consecuencias. Pero estamos tomando decisiones sin Él, estamos de espalda a Él. No estamos siguiendo el consejo de Dios, no estamos practicando la misericordia y la justicia, que es lo que nos dice el Señor que vamos a hacer si nos volvemos nuevamente de frente a Él. ¿Verdad que sí? Son las mismas consecuencias que está viviendo Israel en el tiempo de Oseas y son las mismas que sufrimos nosotros cuando estamos de espalda a Él. Porque hermanos, a veces vivimos un ateísmo práctico. Decimos creer, pero nuestra vida no está atada permanentemente a Dios. Permanentemente. Acuérdense que el llamado es a permanecer. No vivimos un estilo de vida cristocéntrico. Hay muchas cosas entrando y saliendo por nuestros oídos y ubicándose en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, no nos damos cuenta y vamos alejándonos de Dios y alejándonos de Dios y alejándonos de Dios. El pastor Miguel Núñez ha dicho en una ocasión, en una predicación, que a veces nos alejamos tanto de Dios que se nos hace difícil y no sabemos cómo vamos a regresar. Estamos tan lejos que a veces estamos desubicados, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la exhortación de Dios en ese versículo 6 del capítulo 12? Tenemos que volver a nuestro Dios.
Allí el Señor dice, vuélvete a tu Dios, a una relación íntima. Oigan qué importante, vuélvete a tu Dios. Es el único Dios. Estás adorando otras cosas que no son Dios. Estás reconociendo otras cosas como Dios cuando no lo son. Y el Señor personalmente dice, vuélvete a tu Dios, yo soy el único Dios tuyo, no hay otro Dios. No busques que no hay. Debemos imitar a Dios entonces cuando nos volvemos a Él practicando la misericordia. Debe ser un estilo de vida de lealtad y de justicia. ¿De lealtad a quién? De lealtad a Dios, a los hermanos. De justicia. ¿Por qué? Porque igual que en aquel tiempo, la autosuficiencia nos aleja de Dios. Nosotros, al igual que Israel, perdemos nuestra identidad cuando nos alejamos de Dios y nos creemos que todo lo hemos logrado por nuestros propios esfuerzos. Ahí perdemos nuestra identidad porque nos creemos nosotros nuestros propios dioses. ¿Verdad que sí? Sin que la soberanía, la misericordia y el amor de Dios haya intervenido. No queremos en ocasiones reconocer que todo lo que hemos logrado, que todo lo que vivimos, que todo lo que hacemos es por la soberanía, la misericordia y el amor de Dios. No es por otra cosa. Nos comportamos como se comportaban los cananeos, que su Dios era el dinero y el mercado. Y su identidad era esa. Ellos eran mercaderes, engañaban, hacían esto, hacían lo otro. Tenían las balanzas calibradas de forma tal que ellos siempre salían ganando con los pesos que ponían allí. Porque cuando los israelitas llegaron a Canaán, allí se les servía a las riquezas y se les servía a otros dioses. Entonces, fíjense qué interesante. Llega el pueblo de Dios a un lugar y en vez de ese pueblo ser influencia con su lealtad y con su confianza en Dios a los pueblos conquistados, ¿qué pasó? ¿Qué está diciendo Dios allí? Pues fue al revés. Fue al revés. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué dice que perdemos la identidad? Porque llegó un momento dado en que entre el cananeo y el israelita, ¿qué pasó? No había ¿qué? Diferencia. No había ninguna. Inconstante, mentiroso, alejado, idolatría, otros dioses. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? La única manera de mantener nuestra identidad es regresar a Dios, volver a Él, vivir una vida de integridad, de lealtad, de justicia y de misericordia. Mire, hermano, esto es para que lo practiquemos. Esto no es porque se oiga bonito y, oye, es verdad eso. Vamos a ver qué bien se escucha. Pero aquí estamos hablando de identidad. Y el llamado del Señor es a regresar a Él. Y tenemos que hacer una introspección nosotros de si nosotros estamos comportándonos de la manera que Dios le está hablando a Israel. Si nos estamos comportando como ¿quién? Como Israel también. Personalmente. Dice Matthew Henry en relación a ese versículo 6. Dice, vuélvete a tu Dios. El que fue el Dios de Jacob es el Dios de Israel. Es tu Dios. De Él te has apartado. Por tanto, vuélvete a Él por medio del arrepentimiento y de la fe. Vuélvete a Él como al que es tuyo para amarle, obedecerle y depender de Él. Una genuina vuelta a Dios se mostrará en lo siguiente: guardar misericordia y justicia y esperar siempre en tu Dios. Guardar significa observar, cumplir lo mandado. Cuando la gente dice, mira, bueno, voy a guardar el Viernes Santo, ¿qué es lo que estoy haciendo con eso? Pues estoy cumpliendo con eso, estoy recordando la muerte del Señor, estoy haciendo, ¿verdad? Estoy cumpliendo con eso. Porque es lo que está diciendo el Señor: guarda mis mandamientos, guarda lo que yo te he enseñado. El amor que se manda es el amor de Dios y del prójimo. Guardar la justicia es esforzarse, oigan, tiene que haber esfuerzo, tiene que haber disciplina en cumplir
las leyes dadas por Dios a la comunidad de creyentes. Guardar el amor y la justicia es, pues, en otras palabras, el esfuerzo para vivir interna y externamente conforme al pacto. Importante eso último. Guardar el amor y la justicia es, pues, en otras palabras, el esfuerzo para vivir interna y externamente conforme al pacto. En estos días yo he estado en oración y el Señor me ha estado confrontando de si lo que yo externamente reflejo a los hermanos es lo que internamente yo vivo. Ahí veo caras como que parece que el Señor también lo ha hecho con ellos. Ay, Señor, gracias, no estoy solo. Amén. Externamente me muestro piadoso. Externamente me muestro amoroso. Externamente me muestro disciplinado en las disciplinas espirituales. ¿Será verdad eso internamente? Si tenemos una lucha interna, bueno, eso es bueno. Malo es que nos conformemos con que externamente es suficiente. Y con que los hermanos nos vean de manera externa, siendo piadosos, siendo obedientes, practicando la misericordia y la lealtad y la justicia, con los hermanos, para los hermanos sea suficiente. Pero ¿quién es el que mira el corazón? No, ustedes pueden ver nos podemos ver por fuera, pero por dentro el Señor es el que nos conoce. Como el Señor conoce el corazón de Israel, le está diciendo: tienes que volverte y tienes que hacer esfuerzos para vivir conforme al pacto, no solamente de manera externa, sino de manera ¿qué? Interna. ¿Saben por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Va a llegar un momento en que lo interno se va a manifestar como externamente. No va a haber manera de usted poder seguir manteniendo eso que tiene oculto allí internamente. Va a salir externamente en el momento donde menos usted lo espere y posiblemente frente a un montón de gente que usted no quisiera que se supiera. Así es el Señor. Nos exhibe públicamente, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Así como el Señor exhibió a los principados y a las potestades venciendo a ellos en la cruz del Calvario, como dicen Colosenses, ¿verdad que sí? Pues así mismo nos exhibe a nosotros. Por lo tanto, el primer llamado es un llamado ¿a qué? A regresar. Cuando uno regresa es porque ya uno estuvo, ¿verdad? Yo no regreso a un lugar donde yo voy por primera vez. Yo regreso a un lugar donde ¿qué? Donde ya yo estuve. ¿Y qué es lo que le está diciendo el Señor? Yo soy tu Dios. Y hay que estarle repitiendo, y nos tiene que estar repitiendo a nosotros. En aquel tiempo era: yo soy el Dios que de Jacob, de Abraham, de Isaac. Todo eso a nosotros nos están repitiendo: yo fui el que te saqué de donde tú estabas. Yo fui el que te rescaté. Yo fui el que por gracia te miré, te amé y te saqué de donde tú estabas. El Señor no tiene que estar recordando todo el tiempo eso a nosotros. Todos los días, todo el tiempo. Como aquí a través de los profetas lo hace al pueblo de Israel y a nosotros también, porque esta mañana se está predicando eso mismo aquí. Y esto ocurrió hace muchísimos años. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el segundo llamado? Un llamado a la lealtad. Dice el versículo 9 del capítulo 12: pero yo he sido el Señor tu Dios, de nuevo recordando, desde la tierra de Egipto. De nuevo te haré habitar en tiendas, como en los días de fiesta señalada. También he hablado a los profetas y multipliqué las visiones, y por medio de los profetas hablé en parábolas. Dice un comentario bíblico que estuve revisando para esta predicación de Mundo Hispano: de la manera que Dios ha sido fiel y leal, Él nos exhorta a que practiquemos la lealtad hacia el único Dios verdadero, nuestro Dios. Debemos convertirnos a nuestro Dios. Es una invitación amorosa. Dios nos recuerda su fidelidad. Vuélvete, da la espalda y mira a Dios. La única manera de dar fruto es volviendo a Dios. Espera siempre en tu Dios. Ok, mientras estamos dándole la espalda a Dios, estamos en pecado. Cuando nos volvemos, ¿a qué le damos la espalda entonces? Al pecado, ¿verdad que sí? Y estamos de nuevo volviéndonos ¿a quién?
a Dios, para practicar la lealtad, la misericordia y para depender de Él. Y no perdamos nuestra identidad. La primera acusación en el versículo 6, había una opción de arrepentimiento, como lo vimos ahora en el llamado a regresar, ¿verdad? Regresa, vuelve. Ahora, en esta del versículo 9, fíjense que cuando Él le dice, van a estar de nuevo en tiendas, y habla de las fiestas, no es que van a estar en lugares buenos, no. Lo que dice es que se refiere a los días en el desierto, cuando Israel no moró en casas ricas, sino en tiendas pobres de nómadas. Y ustedes saben qué ocurrió durante ese tiempo en el desierto. El pueblo pecó, ¿y qué pasó? No entró, estuvieron 40 años ahí. Por lo tanto, ya eso no es una invitación a regresar. Aquí se está diciendo, la lealtad ha fallado, tiene que haber una sentencia, tiene que haber una consecuencia por eso, ¿verdad que sí? Pero el llamado es ¿cuál? Vuélvanse y sean leales. Ámenme a mí porque soy el único Dios. Yo soy tu Dios, y yo enfatizo en esto de yo soy tu Dios, porque es importante que sepamos que Él es nuestro Dios. No hay dioses, no existen dioses. La gente se hace dioses, y la gente puede idolatrar algo como un Dios, pero lo que tú idolatres como Dios, no es Dios. Solamente hay un Dios. Este Dios que cada vez que va a amonestar al pueblo, que cada vez que va a confrontarnos con nuestro pecado, ¿qué Él hace primero? Él dice, antes que todo, ¿quién es Él? Este soy yo, el que te saqué de Egipto. Este soy yo, el que te ha bendecido. Este soy yo, el que te escogí por gracia todo el tiempo. Para marcar ese contraste entre el Dios verdadero, los otros dioses y sobre todo nuestra pecaminosidad también. ¿Ok? Por lo tanto, el tercer llamado es un llamado a permanecer. Permanecer. Dice el capítulo 13, versículos 4 al 6. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos. Se ensoberbeció su corazón. Y por esta causa se olvidaron de mí. Problema, ¿verdad? Yo estaba hablando con el pastor una vez cuando íbamos a ir a Indiana. Y porque siempre, cuando hacemos misiones internacionales, siempre tenemos la tendencia de ir a lugares donde hay necesidad material también, ¿verdad? Hay necesidad espiritual y hay necesidad material de las dos. Entonces, hubo algunas personas que me preguntaron, ¿tú vas para Indiana, una misión? ¿Pero qué tú vas a hacer ahí? Si esa gente está bien, Bueno, aquí dice el Señor que se saciaron y su corazón se convirtió en soberbio, ¿verdad que sí? Dice Matthew Henry en este comentario, y voy a abundar después que lo cite, frente a la insustancialidad de los ídolos, que hacen también insustanciales y sin valor a los que los adoran, está el Dios vivo y verdadero. ¿Qué significa insustancialidad? No tiene contenido eso. Eso no sirve. No tiene nada. Es insustancial. Es hueco. Es imaginario. Tú estás pensando en algo y eso no existe. ¿Y qué él dice? ¿Cuál es el comentario? Los ídolos son insustanciales y quienes los adoran también. ¿Oyeron eso? Esto es un comentario del pasaje, pero es un comentario acertado. Ahora, frente a ellos está ¿quién? El Dios vivo y verdadero. Jehová tu Dios, dice él mismo, y fuera de mí no hay Salvador. A pesar de que aún está amenazando con la destrucción a su pueblo, nótese que todavía dice Jehová tu Dios, con lo que los lleva a la memoria de que fue él quien los sacó de la tierra de Egipto, de nuevo, y quien los condujo como buen pastor por el desierto,
guiándolos, alimentándolos y también soportándolos con toda paciencia. Mucha paciencia que tuvo Dios en ese trayecto en el Éxodo. A la vez que los disciplinaba con severos castigos. Tal generosidad de parte de Jehová ha servido a Israel de falsa seguridad y de pretexto para su despreocupación. Ese cuidado personal y amoroso, ¿cómo lo tomó Israel? Me tengo que despreocupar, yo tengo todo, Dios me da todo, y simplemente, ¿cuál fue la consecuencia? Me alejé. Mira lo que dice aquí, de la abundancia con que Dios les bendijo, vino la saciedad, se llenaron, ¿verdad? La saciedad engendró en ellos orgullo. Con el orgullo entró la autosuficiencia. Y creyéndose autosuficientes, ¿qué pasó? Se olvidaron de Jehová. Eso que dice allí, ¿está pasando hoy? Bien. Por eso fuimos a Indiana. Hace falta, de hecho hay pobreza también, ¿sabes? Pues yo la vi. Pero, ¿están saciados materialmente? Ajá. ¿Y saben qué? Esa saciedad provocó que se olvidaran de Dios. Esa saciedad inclusive provocó orgullo en ellos. Nosotros, miren, ¿saben por qué nosotros estamos saciados? Porque nosotros somos los hijos de Dios, nosotros estamos bien, Dios nos bendice. Porque hay gente que entiende que las bendiciones materiales, que todo lo material son bendiciones de Dios. Y que si tú estás bien materialmente es porque Dios te bendice. Y eso no necesariamente es así. Entonces, ¿qué pasó? Viene el cambio de mente, iba a decir otra palabra, pero vamos a decir el cambio de mente, en el cual entonces yo, de saber que ha sido Dios el que me ha saciado, entro en un orgullo y mi mente cambia a que es autosuficiente que soy. O sea, ya me olvido de que Dios fue el que me dio. No, espérate, si es que yo estoy tan bien que fui yo el que logré esto por mis propios esfuerzos, por mis propios méritos. ¿Y qué ocurre con la autosuficiencia? La autosuficiencia implica que dependes de alguien. No dependes de alguien. La autosuficiencia entonces implica que dependes de quién. De ti mismo, tú eres tu propio Dios. Por lo tanto, se olvidaron de Jehová. Se olvidaron del Señor. Miren lo que dice Isaías 43, 8 al 11, para que vean cómo Dios ilustra esto. Se lo voy a leer. Sacar al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. Dale, viene, hagan todo eso. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? ¿Quiénes de los que se van a reunir? Presenten sus testigos y justifiquen tu objeto. Oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entiendan que yo mismo soy. De nuevo el yo soy aquí. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues son mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Escucharon bien eso? De nuevo, ¿qué está haciendo el Señor ahí? ¿Qué está haciendo Dios? Yo soy el único, yo soy el primero y el de siempre. Antes de mí no había nadie y después de mí tampoco lo habrá. Por lo tanto, permanezcan en mí, permanezcan en mi amor. La palabra de Dios indica que no hay otro Dios y que debemos depender totalmente de Él a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Eso lo dice el antiguo pacto y lo dice el nuevo. Y en ese llamado a permanecer, ¿qué desea Dios? Ahora tenemos que ir al Nuevo Testamento y leer Juan 15, se lo voy a leer también, 1 al 11. Y fíjense bien cómo lo voy a leer,
para que se den cuenta del énfasis que hay allí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. 10 veces se repite la palabra permanecer allí en ese texto. 10 veces, permanecer, permanecer, permanecer. Y el Señor dice que si guardan sus mandamientos, permaneceremos en su amor. ¿Eso es distinto a lo que habló Oseas? ¿O es lo mismo? ¿Verdad que sí? La Biblia se confirma. La palabra de Dios es una y tiene un hilo conductor. Por lo tanto, lo que habló Oseas en aquel tiempo, el Señor Jesucristo lo está hablando aquí en el nuevo pacto. Y habla de permanecer en Él. Y si no permanece en Él, ¿qué va a ocurrir? Fuera, afuera. No hay forma. Y miren lo que dice, mi gozo está en ustedes y su gozo se ha cumplido. Hay una relación que, una relación íntima, una relación personal, una relación que tiene que ver con ¿qué? Con el verbo, con la palabra. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y será hecho. Claro, conforme a la voluntad de Dios. Un teólogo escocés que se llama Sinclair Ferguson, que deben haber escuchado de él anteriormente, define lo que significa permanecer a través de la palabra, ¿verdad? Y dice él, en primer lugar, la unión con nuestro Señor depende de su gracia. Por supuesto que estamos activas y personalmente unidos a Cristo por la fe, ¿verdad? Según dice Juan 14:12. Pero la fe en sí misma tiene sus raíces ¿en quién? En la actividad de Dios. ¿Quién fue el que nos buscó? Fue Él. Nosotros no lo buscamos a Él. Él es el Padre quien como jardinero divino nos ha injertado en Cristo. Miren esta ilustración agrícola. Nos injertó allí en Él. Por eso es que en Juan 15 habla del pámpano, ¿verdad? Y habla que la rama y el tronco, ¿verdad? Para decirlo acá en puertorriqueño. Pero miren qué interesante. Nosotros éramos ramas que estaban aparte. ¿Y qué hizo Dios? Nos injertó en el tronco. Amén por eso. Estamos aparte. Si Dios no nos injerta por su gracia, estaríamos que perdidos rumbo a dónde? A donde van a estar las demás que no van a dar fruto. ¿Vieron eso? Que como ilustra lo que hemos planteado hasta este momento. No es que nacimos y fuimos parte del tronco desde el principio. Él nos injertó allí. ¿A través de quién? A través de Cristo. Es Cristo, por su palabra, quien nos limpia y nos da forma para unirnos a Él. Todo es en su soberanía. Todo es por su gracia. Por eso es que la autosuficiencia no tiene cabida en la mente del cristiano. Porque dígame usted, si somos autosuficientes,
y estamos en la rama allí, el tronco está aquí, la rama está allí, dime cómo tú llegas acá, si eres autosuficiente. A menos que Cristo, ¿qué? No te traiga. Dios te trae a través de Cristo y te injerta acá. Si tú eres autosuficiente, ¿sabes lo que va a pasar? Te quedaste allí y te quemaste allí. ¿Ok? ¿Vieron eso? Dice, en segundo lugar, la unión con Cristo significa ser obediente a Él. Permanecer implica nuestra respuesta a la enseñanza de Jesús. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Pablo hace eco de esta idea en Colosenses 3:16 cuando dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. La palabra. No puede, ¿cómo puede haber cristianos que no lean la Biblia durante toda la semana y la busquen el domingo para traerla aquí? De hecho, ahora es peor porque ahora tienen el celular y tienen el celular siempre en la mano y no la leen. Antes la excusa es que se me quedó en casa la Biblia, pero ahora la tienen en el teléfono y en muchas, no estoy diciendo que todo el mundo lo haga, pero en muchas ocasiones ¿qué ocurre? La tengo ahí y no la leo. ¿Qué dice aquí? La palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes. Habite en abundancia, o sea, sea parte de nuestra vida. Habite, viva en nosotros. Viva. Una declaración muy relacionada con la exhortación de Efesios 5:18. En otras palabras, y esto es importante, hermano, digo, todo lo demás es importante, pero esto es importante. Permanecer en Cristo significa permitir que su palabra llene nuestras mentes, dirija nuestra voluntad y transforme nuestros afectos. Lo voy a repetir porque que su palabra, permanecer, que su palabra llene nuestras mentes, dirija, al llenar nuestras mentes va a dirigir nuestra voluntad y al dirigir nuestra voluntad va a transformar lo que amamos. Eso es lo que dice transformar nuestros afectos. Va a transformar lo que amamos. Y vamos a amar lo que antes odiábamos y vamos a odiar lo que antes amábamos. Eso es permanecer. Y ese es el llamado. ¿Por qué? Porque la palabra va a habitar en nosotros. Va a vivir en nosotros. No va a estar aparte. No va a estar alejada. No va a ser un pámpano allá. No, va a estar injertado en Cristo. Amén. Por lo tanto, nuestras mentes tienen que estar llenas de la palabra de Dios. Porque esa palabra es la que va a dirigir nuestra voluntad y va a cambiar nuestros afectos, nuestras prioridades, a donde nos dirigimos, lo que queremos hacer, cómo va a ser nuestra vida, qué es lo que amamos. Por eso de nuevo repito, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y eso lo que nos cambia es la palabra de Dios. Si permanecemos, ¿qué dice él? Si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, pidan lo que ustedes quieran, conforme a la voluntad del Señor. Ahora les digo, nuestra relación con Cristo está íntimamente conectada a lo que hacemos con nuestras Biblias, leer la palabra. Mientras la palabra de Cristo more en nosotros y el Espíritu nos llene, oraremos de una manera consistente con la voluntad de Dios. Y fíjense cómo es esto, que eso, yo mismo, Dios me alumbró allí. La fe es dependencia, ¿verdad que sí? La fe es dependencia. Cuando oramos, muchas veces, posiblemente estamos orando porque se cambia la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? A veces oramos así. Pues ¿sabe lo que nos dice este teólogo? Basado obviamente en Juan 15:7. Dice que nuestra oración va a ser para entender y aceptar la voluntad de Dios, no al revés. Para entender y hacer su voluntad. Para entonces hacerle verdad bueno y vivir el texto que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable, pero tiene tercero, perfecta. Por lo tanto, esa voluntad es perfecta.
Por lo tanto, nuestra oración ya no va a ser para que Dios posiblemente haga lo que nosotros querramos que haga, sino para que nosotros entonces, si permanecemos en Él, nuestras mentes están llenas de su palabra, nuestra voluntad está dirigida por Él y nuestros afectos van a estar cambiados, aceptar en oración esa voluntad buena, agradable y perfecta. Es un cambio de paradigma, es un cambio de pensamiento. ¿Cambió el pensamiento? ¿Ah? ¿O no cambió? Cambió. Permanezcan en mi amor, es el tercero. El creyente descansa su vida en el amor de Cristo. ¿Y quién fue ese? El que dio la vida por nosotros. Este amor por nosotros se ha demostrado en la cruz de Cristo. Nunca nos desviemos de la contemplación diaria de la cruz como la demostración irrefutable del amor y de la dependencia del Espíritu. Derrama ese amor en nuestros corazones. Y a veces hablamos, de hecho hay una alabanza bien bonita que se llama El poder de la cruz. Pero yo siempre digo que no es el poder de la cruz, es el poder en la cruz. Porque la cruz allí, sin Cristo, pues es una cruz. ¿Quién le dio poder a esa cruz? Fue Cristo allí. Es el poder en la cruz lo que nos hace libres a nosotros. Permanecer en el amor de Cristo se ve de manera concreta. La obediencia es el fruto del amor por Él. Por lo tanto, el Señor nos va a podar, va a cambiar nuestros afectos. Cada uno de ustedes tenía, o a lo mejor todavía tiene, no sé, algunos afectos que el Señor tiene que seguir podando, quitando y sustituyendo. ¿Por qué? Por la voluntad de Él en nuestra vida, que dirija nuestra voluntad. Y hay muchos afectos todavía. Y a veces son subliminales. Hay un libro que yo se lo recomiendo, si no lo han leído, se llama Pecados Respetables. Ese libro habla de los pecados que cometemos y para nosotros no son malos. Y habla de la murmuración, de la envidia, de la falta de fe, de la falta de contentamiento, muchas cosas. Lo que dice aquí es que el Señor nos va podando. Oye, y yo supongo que a las plantas la poda le debe doler, ¿verdad? Digo yo, no sé. Si tú le cortas una rama a un árbol, eso debe causar algo, ¿verdad? Lo está podando. Le está quitando cosas que impiden que una relación con el Señor, que impide que nuestra mente esté llena de su palabra, que impide que Él pueda dirigir nuestra voluntad. Y nuestros afectos entonces van a ser que redirigidos por Él. ¿En una relación de qué? De permanencia, de permanecer en Él. Ahora, ¿cuál sería tu respuesta a esto? ¿Necesitas arrepentirte y volverte al único Dios verdadero? ¿Necesitas hacerlo? Hoy es un buen día para eso. Se predicó la palabra de Dios a través del profeta Oseas y se ratificó ese llamado a la permanencia a través de las palabras de Cristo en Juan 15, 1 al 11 y por ahí. Se ratificó. Que su palabra llene nuestras mentes, dirija nuestra voluntad y transforme nuestros afectos, lo que amamos. Inclusive, a veces nosotros nos amamos demasiado. Y salgo aquí, salgo allá, y yo hago aquí, yo hago allá. Nos amamos mucho, nos una autoidolatría. Y a veces no lo vemos. Pero saben que hay otras personas que lo ven. Hay otra gente que lo ve. Porque usted se cree que usted está en su micromundo, no quiere decir que los demás no lo están viendo a usted. Necesitamos arrepentirnos y volvernos al único Dios verdadero.
¿Cuál sería tu respuesta a este llamado? A estos mandatos. Vuélvete a tu Dios. Arrepiéntete. Sé leal. Practica la misericordia y la justicia. Permanece en mí. Esos son los llamados, esos son los mandatos. Tu vida refleja una vida de permanencia en Cristo, conforme lo dijo el propio Señor cuando habló de la permanencia. Cuando mencionó la palabra permanencia en 10 ocasiones en ese texto que leí. Relación íntima. Nuestra vida refleja esa vida de permanencia. Yo les exhorto, hermanos, que no nos vayamos de aquí y se nos olvide esto. El Señor está todo el tiempo amonestando. Mire, el otro día yo estaba, y con esto termino, estaba hablando con mi sobrino y él dice, bueno, la gente que se va a perder y esto y lo otro. Y yo digo, mira, yo creo que Dios ha sido más que justo ha sido. Es tan justo que inclusive en el libro de Apocalipsis nos adelanta cuál va a ser el resultado. Nos adelanta el resultado. Y dice que Él va a ganar, que va a triunfar sobre el mal, ¿verdad que sí? Le adelantó el resultado. ¿No quieres creer como quieras? Pues te tienes que ir al infierno porque es que no hay otra alternativa. Están adelantando el resultado. Están diciendo, mire que... y te estoy adelantando el resultado porque consistentemente siempre he vencido. Siempre he vencido. Siempre he vencido. Y al final no va a ser la excepción. Al final, dice el Señor, gané. Se lo estoy diciendo de antemano, gané. ¿Qué hacemos? Volvernos a arrepentirnos en fe y volvernos al único Dios verdadero, a ese que triunfó en la cruz del Calvario, a ese que regresa y a ese que va a triunfar sobre el mal en el último tiempo. Vivamos una vida que refleje que permanecemos en Él. Vivamos una vida que refleje que nuestra voluntad y nuestros afectos están dirigidos por la palabra de Dios. Por nada más. Nada más va a edificar su vida, nada va a dirigir su voluntad conforme a la voluntad de Dios, nada más va a cambiar los afectos, nada más va a dirigir nuestra mente a tener la mente de Cristo, que sea la palabra de Dios. Nada más lo puede hacer. Nada más. En aquellos tiempos, aquellos dioses creían que el sol era un dios, que el río Nilo era un dios, que la luna era un dios, que todo era un dios. Y en aquel tiempo ya, cuando todas esas culturas creían que todos los elementos eran dioses, ya Dios estaba diciendo en Génesis, yo creé los cielos y la tierra. Por lo tanto, todo lo que hay no son dioses, son creación mía. Yo soy el único Dios. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro único Dios, el único Dios verdadero, y que fuera de ti no hay otro Dios. Te doy gracias por tu palabra porque nos amonesta, nos pide y nos redarguye a que siempre tengamos la mirada puesta en ti, Señor. Que podamos vivir vidas llenas de tu palabra, que tú puedas dirigir nuestra voluntad y que sigas cambiando nuestros afectos, que sigas cambiando lo que amamos, que sigas derribando ídolos para poder seguir viviendo vidas que permanezcan en ti y que reflejen tu amor en nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu gracia. Te damos gracias por habernos salvado, Señor. Te damos gracias porque nos injertaste en ti a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Porque estábamos perdidos, porque fuera de ti no podemos hacer nada. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra penetre nuestra mente y nuestro corazón y podamos arrepentirnos, podamos vivir vidas de permanencia en ti y podamos glorificarte con lo que hagamos todo el tiempo y que modelemos tu amor, tu misericordia, tu justicia y tu lealtad. En el nombre de Jesús. Amén.